God bless you, Elim Church. Welcome back. Hope you've had a blessed week. Again, why don't you just join me in praise and worship as we lift our voices to our Lord and Father in heaven. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Qué bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré qué bueno es Dios. Oh, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré. Qué bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel. Qué bueno es Dios. Oh, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Profundo es el amor de Dios, inmenso sin medida. Le hizo dar su Hijo por amor a los perdidos. Profundo también su dolor, al Hijo desampara, mas siendo herido el único, los muchos van a gloria.
Y ahí el hombre en la cruz, cargado con mi culpa, vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas. Fue mi pecado que él tomó hasta que fue pagado. Su muerte me da vida hoy. Yo sé que fue cumplido. Gloriarme yo no puedo, pues muerte yo merezco. Mi gloria estará en la cruz, la obra de mi Cristo, porque me ama tanto Él, no puedo comprenderlo. Mas esto sé de corazón, por él soy redimido. Gloriarme yo no puedo, pues muerte yo merezco. Mi gloria estará en la cruz, la obra de mi Cristo, porque me ama tanto Él, no puedo comprenderlo, mas esto sé de corazón, por Él soy redimido, por Él soy redimido, por Él soy redimido. Santo, santo, santo es el Señor, digno el Cordero, digno es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, digno el Cordero, digno es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, digno el Cordero, digno es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, digno el Cordero, digno es el Señor. Porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios.
has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. We thank you, Father, Lord. We thank you, Jesus. Receive your praise, Father. Receive all honor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless you, church. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Doy gracias al Señor por este momento precioso, hermoso, que me concede. Para mí es un gran privilegio poder saludarlos y llegar a sus hogares, llegar ahí donde está usted y poder compartir la bendita palabra del Señor. Doy gracias a mi Señor porque podemos decir que Dios es bueno, que Dios es grande en su misericordia y en su bondad. Aleluya. Tenemos la oportunidad de meditar en su palabra y quiero agradecer al Señor por este gran honor, este gran privilegio de poder estar en su presencia, aunque extrañando siempre nuestras reuniones dominicales, sábado, nuestras reuniones a nivel celular y también la oración que siempre hemos mantenido. Pero claro, se siente, ¿no? Ese vacío, se siente esa armonía que en este momento no lo podemos tener. Pero doy gracias al Señor que no se nos puede quitar el gran privilegio de tener una comunión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Sean bendecidos, estimados hermanos en Cristo Jesús, amigos. Dios les bendiga y que el Señor traiga una gran bendición para nuestra vida con esta bendita palabra. Queremos meditar en la palabra del Señor, capítulo 6, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, segundo libro de los Reyes, y dando lectura a esta bendita palabra, donde confiamos en el Señor, que el Señor derrame ese conocimiento, esa sabiduría y que seamos bendecidos, fortalecidos a través de la palabra, ya que necesitamos como hijos de Dios, como ser humano, necesitamos esa palabra eterna, esa palabra que trae bendición perpetua y que en cierta forma pues nos hace sólidos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y Señor de nuestras almas. Decía segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 15, 16 y 17. Vamos a leer. Le invito, si tiene su Biblia ya a su mano, podamos abrir las Santas Escrituras y poder darle la lectura a la palabra del Señor. Lo leemos todos juntos, capítulo 6, segundo libro de los Reyes, versículos 15, 16 y 17. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 15 dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad,
con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Las últimas palabras del versículo 17 dice: y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a levantar nuestra oración de agradecimiento al Señor por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Oremos. Padre bueno, Señor, doy gracias por este momento que nos está permitiendo de levantar nuestra oración, nuestras palabras, nuestro clamor, y pedir, Señor, que a través de esta palabra puedas bendecirnos, puedas hablarnos, puedas instruirnos, y que la administración del Espíritu Santo sea con nosotros. Señor, cuánta necesidad tenemos de ser hablados, que nos instruyas con la palabra para ser fortalecidos en la fe. Padre, llega allí a los hogares, llega allí donde está el hermano, la hermana, donde está el amigo. Señor amado, te rogamos en el nombre de Jesús, que en base a tu misericordia traigas una bendición perpetua sobre nosotros. Gracias, Padre, por lo bueno que eres, por lo maravilloso que nos eres, Señor, y que nos concedes de venir ante tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero manifestar que estoy muy agradecido con Dios, con el Señor, y dando mis agradecimientos por el sostenimiento que el Señor hasta aquí nos ha dado. Yo sé que estamos pasando en unos momentos difíciles, crisis, pero que la fidelidad de Dios no nos va a faltar. Es innegable el caos que hay alrededor del mundo. Usted se da cuenta, sabemos cómo las naciones, cómo los pueblos están en una gran desesperación, llenos de miedos, llenos de temor, y eso es natural. Eso es natural que se esté dando esos pasos, ese sentir dentro de este ambiente en el cual ha traído mucha privacidad en varias áreas de nuestra vida. Pero al meditar en la palabra del Señor y poner la mirada en ese Dios glorioso, en ese Dios que es soberano, que tiene el control de todas las cosas, uno se fortalece, especialmente el Hijo de Dios, aquel que ha sido llamado, aquel que ha sido perdonado de sus pecados, y que el Señor le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad divina. Qué precioso, qué maravilloso. Siempre he considerado que lo sublime del hombre es tener una comunión con su Creador, tener la protección, tener la guianza a través de su palabra y el consejo que el Señor nos da. Yo alabo y exalto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia nos ha dado vida eterna, y tenemos el gran privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo, consolados por el Espíritu Santo, porque en verdad necesitamos, como seres humanos, necesitamos que una fuerza divina, una fuerza superior a este nivel terrenal pueda sustentarlo, pueda mantenernos. Gracias a mi Dios, a mi Señor, que hasta aquí la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo no nos ha faltado.
No interesa la circunstancia que esté alrededor de nosotros. Creemos que el soberano Señor de los cielos y la tierra, que es Cristo Jesús, siempre los va a sustentar con su poderosa mano. Hay unas palabras tan hermosas, tan preciosas de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que el que esté en mis manos, nadie me los arrebatará. Qué preciosas palabras, y eso edifican nuestra vida, y no interesa lo que esté sucediendo alrededor nuestro, porque lo único que nos sostiene a nosotros en la vida espiritual y en la vida natural es nuestro Señor, nuestro Dios, que siempre hemos visto a través de la historia del pueblo de Israel y a través de la vida de la iglesia, hemos visto cómo el Señor ha sacado a su pueblo en muchas dificultades, y siempre la victoria ha venido en aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Amado hermano, amada iglesia, estimados amigos, le hemos dado lectura a una porción en el cual nos narra en un momento de crisis que estos dos siervos estaban pasando. Usted notó la lectura que dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Yo creo que las circunstancias son diferentes, el tiempo diferente, el lugar diferente, pero el final es el mismo. Miedo, temor, angustia. Lo mismo está sucediendo, así como sucedió en esos tiempos de Eliseo, así está sucediendo en nuestros tiempos. La ciudad estaba sitiada por un ejército, y este ejército era enemigo del pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel es el pueblo escogido, un pueblo llamado para ser guiado, sustentado por Jehová Dios de los ejércitos. El pueblo de Israel tenía una especial atención, un especial amor sobre Israel, ya que fue un pueblo que Dios se manifestó, le proveyó todo lo necesario para que a este pueblo no le faltara nada. Mas sin embargo, Dios permitía que su pueblo pasara por muchas pruebas, por muchas dificultades, pero que esas pruebas y dificultades tenía un propósito divino, de ser sólido, de depender solamente de la asistencia, de la provisión, de la misericordia de Dios. Yo creo que todos nosotros, todos los seres humanos, no estamos exentos de las angustias, de las aflicciones. Todos estamos propensos a tener ciertas influencias negativas. Pero gracias a Dios que a través de esas cosas que suceden y que están fuera de nuestra voluntad, nos da la oportunidad de poder ver la mano poderosa, la mano bendita de Dios sobre nosotros. Hay muchos ejemplos en el cual muchos siervos y muchas siervas tuvieron grandes dificultades, pero su fe en Cristo Jesús, su fe en el Dios de Israel, no les faltó. Y así vemos cómo la gracia, la misericordia de Dios vino sobre ellos. A mí me llama la atención, como le decía, que hay elementos comunes, aunque de diferentes tiempos, mas sin embargo, al final de estas pruebas y de estas luchas, hay algo en común, y es el temor, y es el miedo. Dice la Biblia, en el versículo que leíamos, que
el criado que tenía, el profeta, se levanta esa mañana y ya no era una mañana como cotidiana, como una mañana normal, una mañana que usted se levanta y levanta su mirada al cielo azul, un sol de esplendor, mira la naturaleza tan preciosa, tan maravillosa, y mira muchas cosas y usted le da gracias al Señor y comienza un día de bendición, comienza sus labores cotidianas que son necesarias para nuestro sustento, tanto físico como espiritual. Sin embargo, cuando este joven se levanta, el criado del profeta se levanta y ve la ciudad sitiada. En ese instante usted mira que nadie podía entrar ni nadie podía salir. Aquí ya vemos un elemento muy común al momento que estamos pasando. Muchas naciones, muchos pueblos, muchos países han cerrado sus fronteras, que nadie puede entrar, ni nadie puede salir. Y todo es por prevención, por detener el dolor, por detener la muerte, por detener una tragedia. Y eso es muy bueno, es muy importante. La Biblia nos narra de aquí, en esta porción, que la ciudad sitiada y un ejército que había venido para hacerle la vida imposible al siervo, al profeta de Dios. Aquí es un ejército. Hoy es un virus que anda haciendo estragos y que ha dejado, al hombre lo tiene como aprisionado, lo tiene, y lo ha puesto en qué pensar. Porque naturalmente este virus hace estragos, trae dolor dentro de una familia. Y eso lo mismo pasaba en los tiempos del profeta Eliseo. Ese ejército que estaba ahí, que había venido en contra del profeta, era un ejército que estaba acostumbrado a guerrear, a pelear. Sin embargo, había una diferencia entre los dos hombres que están acá, entre el criado de Eliseo y el profeta, el profeta Eliseo. Hay una gran diferencia. Amado hermano, las circunstancias de afuera, todo lo que sucede alrededor nuestro, se ve un panorama general. Así como usted, como hijo de Dios, como cristiano, usted ve las consecuencias. Lo mismo aquel que no ha conocido al Señor, ve las consecuencias de lo que se está pasando en estos tiempos. Pero quiero decirle que los hijos de Dios tenemos cierto privilegio o cierto honor que el Señor nos ha concedido, de poder ver las cosas que otros no ven. Y eso para nosotros es en base a la misericordia, a la provisión divina de Dios para su pueblo. Por eso es que es necesario tener un momento, nuestro tiempo, apartar un tiempo, tener un momento de comunión con el Señor, de orarle a Dios, de pedirle que el sustento de nuestra vida espiritual sea perpetua,
sea continua. Porque el Señor dijo, Jesucristo dijo unas palabras muy hermosas y una gran verdad. Dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que nos ha dado el Señor la potestad de ser hechos hijos de Él, tenemos esa ventaja de tener al Señor que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, que nos da el amparo. Si usted notó lo que leíamos, y eso es lo que uno comienza a buscar en las Escrituras, la actitud de Dios con el proceder del hombre, la actitud de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios provee. Leíamos esta porción y dice la Biblia que se levantó de mañana el criado del profeta. Y cuando él se levanta, ya está listo el ejército sirio. Pero me llama la atención, y eso que sea de bendición, que sea de edificación, y aquí es donde la fe nuestra se hace sólida. Porque cuando el profeta se levanta, o sea, cuando ellos dos se levantan, ya el ejército celestial ya está ahí. O sea, que Dios ha proveído la protección de su siervo. Porque la vida de nosotros, la vida del creyente, depende de Dios. Todas las cosas que nos puedan suceder, que nos puedan venir a nuestra vida, están bajo el designio de Dios, bajo la soberanía de Dios. Y si Dios permite que a veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pasemos por pruebas, luchas, cosas que a veces son difíciles de soportarlas, pero yo creo que un propósito hay de Dios sobre nosotros, para depender más de Él y para ver cuando ha venido la crisis, cuando ha venido el momento difícil y la victoria nos ha sido dada en Cristo Jesús, miramos hacia atrás y vemos cómo la mano de Dios, cómo Dios nos pudo sacar de esas situaciones que aparentemente, humanamente, nosotros no le encontrábamos salida. Pero cuando nosotros pasamos esas pruebas y esas luchas y esas tempestades que a veces uno siente que se va a consumir y que se van a perder como los ánimos, ahí surge la gracia y la misericordia de Dios, y entonces es que uno mira y valora el amor de Dios sobre nosotros. Por eso le decía, y me impresiona a mí, y en verdad me da gozo en ver que cuando se levanta el profeta, ya el ejército celestial, el ejército divino, ya está protegiendo, está alrededor de Eliseo. Ahora, mire, veamos esto, porque esto es lo precioso, esto es lo hermoso. La diferencia que hay del que depende de Dios, de que ha puesto su confianza en Dios, en el Señor. El Señor le permite ciertas bendiciones especiales. Porque imagínese usted a los dos varones acá, a las dos personas enfrente, viendo al ejército sirio. Pero el criado del profeta mira solamente con los ojos naturales, mira un ejército natural, un grupo de hombres
Mas el profeta, con los ojos espirituales, ve lo que su siervo o su criado no veía. Amado hermano, amada hermana, nosotros por la fe vemos y sentimos la presencia de Jesús en nuestra vida. ¿Por qué le digo por medio de la fe? Porque el Señor dijo en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque con mis ojos naturales yo no lo veo a Él, pero con mis ojos espirituales yo siento que Él está conmigo, que Él está a su lado, que Él está allí en medio de su familia, en medio de su hogar, en medio de sus hijos. Allí está el Señor. Es porque Él sabe, porque Él experimentó las debilidades del hombre, se identificó con nosotros. Y por eso que Él dijo en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es más, amado hermano, amada hermana, iglesia del Señor, Dios Jesucristo dio una gran bendición para nosotros y dijo que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo. Él está con nosotros, Él está ahí a su lado, Él está para protegerlo, Él está para bendecirlo. Usted se levanta una mañana, pues Él está allí. Usted camina todo el día en sus quehaceres, Él está allí con usted. Va a la casa, regresa a su hogar, se va a dormir, se va a acostar. Él está ahí, Él está a su lado. Porque Él nos ama, porque Él le ama a usted. Él es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Él quiere que nosotros siempre dependamos de Él. Y que los momentos difíciles, los momentos de crisis, usted y yo como pueblo de Dios nos mantengamos siempre firmes, firmes. En el caso del profeta, el profeta ve un ejército, 2 ejércitos, el ejército sirio, enemigo de él, y el ejército celestial. Indudablemente el profeta no se iba a rendir al ejército sirio. El profeta no se iba a someter a las fuerzas, al capricho de un ejército que había venido a tomarlo. Él sabía que la victoria era de él, porque él valoraba los 2 ejércitos. Y el ejército celestial, el ejército que había venido para proteger al profeta Eliseo, era un ejército invencible. Un ejército que no conoce derrota. Un ejército que no conoce el miedo. Porque ese ejército no estaba sujeto a las fuerzas terrenales, a las leyes de esta tierra. El ejército que superaba todo dominio, toda fuerza terrenal. Por eso que Eliseo, él se para firme y dice, no tengas miedo, le dice al criado, no tengas miedo. Ahora, ¿por qué el profeta se para firme y dice, no tengas miedo? Porque él ve ¿qué es lo que tiene a su favor? ¿Qué es el amparo que tiene? Oiga, yo creo que este ejército estaba ahí esperando una voz, una orden del profeta. Porque si había venido para ayudarle y proteger a este siervo, entonces estaba esperando una orden. Pero hermoso, por eso es que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como nación santa, que hemos sido llamados, que nos ha sacado del mundo y nos ha hecho santos para Él,
pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprados a precio de sangre. O sea, nuestra posición en Cristo Jesús supera todo nivel terrenal. Pero eso sí, hay que estar bajo la alianza del Espíritu Santo, con una fe en Cristo Jesús. Y porque eso es lo que el profeta dice aquí: no tengas miedo. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Usted como cristiano tiene miedo? Bueno, unos van a decir sí, otros van a decir no. Amigo, ¿usted tiene miedo? Bueno, esa es mi opinión. Yo creo que todo ser humano tiene miedo. Todo ser humano tiene miedo. Porque el miedo es una característica del ser humano, el miedo. El primer hombre que tuvo miedo fue Adán. Cuando Dios viene, baja al huerto, le habla a él, y él se esconde y dice: oí tu voz y tuve miedo. Por eso se escondió, porque tuvo miedo. Ahora, como somos descendencias de Adán, es lógico, el hombre va a tener miedo. Y oiga bien. ¿Por qué le digo que todo ser humano tenemos miedo? Es inevitable, porque eso ya es una característica del hombre. Es un sentimiento el miedo. Le voy a traer el ejemplo de un hombre, un profeta tremendo, que administraba los bienes celestiales, profeta Elías. Oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. O sea, un hombre de ese calibre quiere decir que él está sobre todas las cosas. Sin embargo, él le da muerte a los profetas falsos de esa época. Y una mujer dice: así como mataste, le diste muerte a mis profetas, así vas a morir tú. ¿Qué hizo Elías? Dígame. Huyó. ¿Por qué huyó? Por miedo. ¿Por miedo a qué? A morir. Miedo a morir. Ahora, quiero decirle que también el miedo tiene una función. Y eso es lo que quiero que nosotros veamos. Porque si yo digo, o sea, no es que yo lo diga, no, que el ser humano tiene miedo. El ser humano tiene miedo. El miedo como es un elemento, es algo natural. Entonces, ese miedo tiene que sacarle un provecho, un beneficio. O sea, a causa del miedo, evito un dolor, evito una tragedia. A causa del miedo. O sea, cuando yo evito una tragedia, un dolor, a causa del miedo, es que estoy administrando ese elemento para bien de mi vida. Para bien de mi vida. El problema es cuando el miedo se apodera del ser humano y lo paraliza. Le pongo un ejemplo. El ejército de Israel, en los tiempos de David, había una guerra entre Israel y los filisteos. Están en pie de guerra el ejército de Israel a un lado, el ejército de los filisteos a otro lado. Del ejército de los filisteos aparece un hombre gigante, tremendo, y provocaba al ejército del Dios de Israel. Y dice la Biblia que cuando los miembros del ejército de Israel veían a aquel hombre, dice que se turbaban y tenían miedo. O sea, los paralizó
Antes de la guerra, antes de la batalla, ellos ya estaban camino a la derrota porque tuvieron miedo. O sea, el miedo se apoderó de ellos. El miedo se coronó en ellos. Entonces los paralizó, los debilitó y dice que se turbaron y tuvieron miedo. Por eso le explicaba de que el miedo, sí, tiene sus funciones, Ahora, aquí vemos este muchacho que dice, no, Señor mío, ¿qué haremos? El profeta le dice, no tengas miedo. Y qué hermosa palabra. Qué palabra tan preciosa. Ahora, yo le hago esta pregunta. Entonces, ¿cómo es que este profeta de Dios surge con esas palabras de aliento? Saca el temor y el miedo de su criado solamente porque Eliseo veía el favor divino. Eliseo sabía que la victoria era de él, porque él, el Dios de él, era el Dios de Israel. Creador de los cielos y la tierra. Es el único Dios a quien vamos y adoramos y exaltamos, y que es un Dios de rica y de eterna misericordia. Amado hermano, hermana, iglesia del Señor. Así como se mantuvo firme este profeta, vio el ejército sirio, pero él no se dio por vencido. Puso su confianza en el Dios de Israel y ve lo que Dios le ha proveído, el favor que Dios le ha dado a través de un ejército celestial. Mire, hermano, esto es precioso, esto es hermoso. Cuando nosotros vemos ese ejército que está allí, que ve el profeta Eliseo, un ejército celestial, carros de fuego, qué tremendo, qué visión tan grande lo que él tenía. Y eso lo sustentaba, lo afirmaba a tal grado que le dice a su criado, no tengas miedo. Claro, hermano, claro. Aquí el profeta no tenía miedo, pero porque surgía de lo que él estaba viendo, de la provisión, de lo que Dios le había proveído. Exactamente, yo le hago, amado hermano, la invitación en estos momentos de crisis, en momentos caóticos, momentos difíciles. ¿Cuántas familias están pasando por grandes dolores inesperados? Pero que usted como padre y como hijo de Dios sea el mensajero de la palabra de Dios, sea ejemplo en su hogar y que podamos traer la palabra y decirle a nuestra familia, decirle a nuestros hijos, decirle a todos los que están en nuestro hogar, no tengan miedo porque Dios el Señor está con nosotros. Dios el Señor está para darle la protección. Oiga, los planes y propósitos de Dios en su vida no lo va a detener nadie, no lo va a detener ninguna influencia terrenal ni diabólica, porque los planes y propósitos de Dios fueron establecidos en su vida en la eternidad, Por eso es que a veces nosotros pasamos, como en el caso en este tiempo presente, pasando estos momentos, pero la mirada está en Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otra alternativa. No hay otra alternativa. La fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas mujeres vinieron a los pies de Cristo con una crisis en su vida insuperable? No había inteligencia, no había, en el caso de aquella mujer con flujo de sangre, dice las Sagradas Escrituras que había gastado todo, había hecho todo hasta lo imposible para ser sana.
y no encontró la sanidad y cada día iba de peor en peor. Pero oyó de Jesús y se acercó a él y recibió la sanidad. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Mujer, hija, tu fe te ha salvado. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay códigos, no hay normas, no hay sistema. Lo único que es la fe en Cristo Jesús. Confiamos en el Señor. Confío en el Señor y que el Señor nos va a sacar, va a permitir que esta crisis pase de alto sobre nosotros, de lejos sobre nosotros, porque estamos en las manos benditas de nuestro Señor Jesucristo. No tenga miedo, las palabras del profeta. No tengamos miedo, porque la presencia de Jesús está con nosotros. El Señor en su palabra ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado hermano, ha sido una bendición de poder compartir este consejo, esta palabra, y le insto que usted sea un instrumento, su hogar sea un lugar donde la presencia de Dios se sienta y que usted pueda interceder por su vecino, el vecindario, su colonia donde vive, su nación. Iglesia, es un gran privilegio que estamos teniendo, una gran oportunidad que el Señor nos está dando en estos tiempos de crisis, de mantenernos en paz, de mantenernos en calma, porque nosotros no dependemos, nuestra vida no depende de lo que sucede alrededor de nosotros, nuestra vida depende solamente de la gracia y la misericordia de Dios. Dios les bendiga y, amado hermano, usted conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, firmes en el Señor. Estimado amigo, si usted conoce al Señor, venga a los pies de Cristo, que Él es el único que puede dar paz y gozo al ser humano. Se lo digo no porque me lo dijeron, sino porque tuve la experiencia de conocer a ese Dios grande y rico en misericordia. Y hasta aquí nada me ha faltado. Y estoy seguro que nada me faltará. Y es más, las bendiciones que culminan el Hijo de Dios es por la eternidad. Dios les bendiga y que la gracia y la misericordia sea sobre nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Y quiero darle gracias al Señor y también enviar un saludo a los hermanos de Elim Mission Christian Church aquí en Australia. Estamos siempre pendientes, aunque es cierto, no lo estamos congregándolos, reuniéndolos en reuniones así a nivel personal, pero sí tenemos la oportunidad de estar llegando hasta sus hogares por estos medios, e informándoles que también queremos seguir atendiendo nuestras actividades, nuestros quehaceres espirituales. Ya tenemos un programa para, comenzamos la próxima semana. Quiero decirles, estimados amigos, hermanos en Cristo Jesús, que tenemos el día martes a las 7 de la noche un mensaje de la palabra del Señor a través de mi hermano Sahil Perdomo, que es anciano de esta congregación. Día miércoles a las 7 su servidor estará trayendo también un corto mensaje con algunos consejos e información que estemos recibiendo a causa de las cosas que están
pasando. Eso es el miércoles a las 7. El día jueves vamos a tener de 7 a 8 oración en línea. Queremos, hermanitos, que nos pongamos en contacto y estemos el día jueves de 7 a 8 en oración. Vamos a estar ministrando, vamos a estar orando por nuestras necesidades, orando por la familia. Va a ser algo precioso. La oración tiene poder, la oración mueve la gracia y la misericordia de Dios. Solamente cuando hablo de la oración me recuerdo de la vida de Cornelio, que levantó su oración y vino el ángel y le dio las instrucciones y fueron a traer a Pedro a esa ciudad. Vino Pedro a la casa de este siervo y este siervo invitó a sus amigos, invitó a los amigos más íntimos, a sus familias, y vino el mensajero de la palabra de Dios, y eso fue tremendo. La bendición vino sobre su casa. Por eso es que la oración tiene mucha bendición sobre nosotros. Día viernes a las 7 vamos a tener también otro mensaje de la palabra del Señor a través de mi hermano Saíl Perdomo. Día sábado a las 7 estamos desarrollando siempre las reuniones familiares con la invitación que solamente sean, amados hermanos, el núcleo familiar, o sea, solo la familia. Y día domingo a las 5 de la tarde vamos a estar atendiendo a los niños de la escuela bíblica. De 5 de la tarde a 5 y media estaremos con las instrucciones, con la educación cristiana, que nuestros niños, nuestros pequeños vayan siendo educados en la palabra del Señor y que vayan conociendo quién es Cristo Jesús para sus vidas. Y después a las 6 de la tarde tenemos un tiempo de alabanza y la meditación de la palabra del Señor. Así que estemos pendientes, hermanitos, y que el Señor nos siga bendiciendo a través de estos medios que el Señor nos ha proveído. Es una bendición y poder usarnos. Así es que doy gracias al Señor. Y como siempre, el anuncio. A mí me encanta dar un anuncio. Cristo viene pronto. Ese anuncio lo doy. Es el primer anuncio que doy. Cristo viene pronto. Y viene por su iglesia. Viene por su amada iglesia. Y los encontraremos con Él en las nubes solamente, hermano. Hay que prevalecer y pedirle a Dios que nos sustente para poder llegar a recibir esas bendiciones perpetuas. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Dios les bendiga a todos y que la gracia y la misericordia sea con nosotros.